Hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo y de la gran diferencia que causa en nuestra vida saber qué tipo de persona es Él y tener trato con Él. Eso y más, aquí, ahora. Tenía pensado iniciar una serie de videos sobre cómo el Espíritu Santo nos transforma interiormente a través de sus dones y cómo nos capacita con los carismas para ayudar a otros en su proceso de transformación. Y preparándolos me di cuenta de esta tentación a veces imperceptible que tenemos de ponerle más atención a los dones y carismas de Dios que al Dios de los dones y carismas. Por eso decidí empezar esta serie poniendo el énfasis en la persona del Espíritu Santo. Este video será sobre la importancia de conocer al Espíritu Santo y un poco testimonial de cómo me enteré que Él era una persona y empecé a tratarlo como tal. Y el siguiente, si Dios lo permite, será un estudio bíblico sobre las características personales del Espíritu de Dios. Y después, Dios mediante, saldrán los otros. Hace un poco más de 120 años, el Papa León XIII dijo que una gran parte de los católicos tienen un conocimiento muy pobre sobre el Espíritu Santo, que incluso hasta pueden mencionar su nombre con frecuencia, pero que su fe en Él está llena de unas tinieblas bien densas. Un siglo después debemos reconocer que hay varios movimientos dentro de la Iglesia, como la renovación carismática, que han logrado que estas cosas cambien un poco, pero también debemos reconocer que todavía queda mucho trabajo por hacer. En aquel entonces el Papa dijo algo que merece ser citado in extenso. Dice el Papa: recuerden los predicadores que les pertenece enseñar con diligencia y claramente la doctrina católica sobre el Espíritu Santo. Cuiden recordar y explicar claramente los muchos y grandes beneficios que del Divino Dador nos vienen constantemente, de forma que sobre cosas tan altas desaparezca el error y la ignorancia. Insistimos en esto no solo por tratarse de un misterio que directamente nos prepara para la vida eterna y que, por ello, es necesario creer firme y expresamente, sino también porque cuanto más clara y plenamente se conoce el bien, más intensamente se le quiere y se le ama. Esto es lo que ahora queremos recomendarles. Debemos amar al Espíritu Santo porque es Dios. Préstale atención a esta parte que dice el Papa. Debemos amar al Espíritu Santo porque es Dios. Y esto es maravilloso porque todo este mandato que nos da el Papa de que debemos aprender y enseñar con diligencia la doctrina católica sobre el Espíritu Santo y salir del error y la ignorancia que tenemos sobre eso, es con el objetivo de que tengamos una relación amorosa con el Espíritu de Dios. O sea, no se trata de un mero conocimiento intelectual, sino personal. Nuestro esfuerzo no debe estar dirigido a hacer un estudio para aprender cosas y teorías porque sí, sino solo y exclusivamente para que nos dirijan a amar al Espíritu Santo. Y se puede decir más fuerte, pero no más claro que como lo dijo el Papa. Este llamado a conocer clara y plenamente es para que ames más y más intensamente a una persona que es el Espíritu de Dios. Hay un detalle en esta misma parte que tiene unas repercusiones inmensas y es cuando el Papa dice en el pedacito: debemos amar al Espíritu Santo porque es Dios. Y esta es una indicación del Papa que nos va a ahorrar un camino bien largo y arduo, que es el tener que demostrar que el Espíritu Santo es una persona divina. Las otras confesiones cristianas, antes de invitar a sus miembros a tener una relación personal con el Espíritu Santo, tienen que demostrarle con sus Biblias que el Espíritu Santo es una persona. Por eso es que puedes verificar que la mayoría de sus prédicas y libros sobre el Espíritu Santo empiezan por demostrar que Él tiene intelecto, emociones o sentimientos y voluntad, porque estas son características indispensables que alguien debe tener si lo vamos a considerar como una persona. Y luego siguen con la parte más difícil, que es demostrar que el Espíritu Santo es divino. Los católicos tenemos la gran ventaja de que para nosotros no está en discusión si el Espíritu Santo es una persona o si es divino. Y por eso es que podemos iniciar a tener una relación con Él desde este consejo que nos da el Papa. El Espíritu Santo es Dios. Y debemos y podemos amarle por eso, porque Él es Dios.
Y gracias a Dios que esto es una gran ventaja, pero esto no nos quita una gran responsabilidad y la cuestión principal que tenemos nosotros como católicos, y es: ¿tratas tú al Espíritu Santo como una persona? ¿Le conoces personalmente? En mi vida yo recuerdo perfectamente el momento donde estas preguntas empezaron a tener respuestas. Después de algunos años de estar en los caminos del Señor, hubo un momento de oración en un retiro donde recuerdo claramente que a mi alrededor había la presencia de alguien. Y no tuve que abrir los ojos porque de alguna manera yo sabía que quien estaba ahí no era una persona humana, porque lo que yo experimentaba era algo imponente, indescriptible, y lo único que atiné a hacer fue preguntarle al Señor Jesús, que es con quien yo dialogo en mis momentos de oración: ¿eres tú, Señor, o quién es este? Y al instante me invadió la certeza de que quien me visitaba en ese momento era el Espíritu Santo. Aquella experiencia duró unos minutos muy breves, y cuando terminó, mi desconcierto más grande era: wow, acabo de tener un encuentro personal con el Espíritu de Dios. Y no había nada en mí que dudara que ese era Él. No hubo ningún tipo de efectos especiales, sino solo eso, una certeza. Hasta ese momento yo no había escuchado ni leído a nadie decir que con el Espíritu Santo se puede tener un encuentro personal. Hasta ese momento, en los círculos en los que yo me movía, los encuentros personales estaban reservados para tenerlos con Jesús. De hecho, en nuestros programas de evangelización o en nuestros retiros de iniciación, el objetivo que se perseguía era que las personas tuvieran un encuentro personal con Jesús y que recibieran al Espíritu Santo. Después de haber experimentado esta experiencia, inicié un caminar que no termina todavía, por conocer cada vez más, mejor y más profundamente a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y empecé a descubrir que hasta ese momento, al menos para mí, el Espíritu Santo era como una cosa. Y claro que yo tenía mi catequesis bien clara sobre que Él es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero la verdad es que mi trato con Él era bien impersonal, como que si Él fuera algo que se da, que se recibe, que se derrama como una paloma, un fuego, una electricidad, un calambre o una especie de temblor que la gente recibe cuando ora. Y si alguna vez recordaba que Él era una persona, tenía la sospecha de que Él era como el de menor rango en la Santísima Trinidad, por aquello de ser el tercero. Por eso yo nunca le hablaba directamente, ni le decía: ven, Espíritu Santo. Yo oraba diciendo: Padre, envíanos tu Espíritu, o Jesús, danos tu Espíritu. Para mí al Espíritu Santo siempre había que mandarlo, como que si Él fuera el muchacho de los mandados en el cielo. Y peor aún, te confieso más, todavía meses después, cuando ya yo estaba teniendo una relación personal con Él y me atrevía a decirle directamente: ven, Espíritu Santo, o le llamaba Señor, o le decía que yo lo amaba y que lo adoraba, yo sentía algo dentro de mí que se resentía, como que si yo estaba haciendo algo malo, como que si el Padre y el Hijo se iban a poner celosos de que yo estuviera hablando con el Espíritu Santo, como que si Él no era digno de que yo le llamara así y le hablara de esta manera. Como muchos católicos, yo estaba desde niño repitiendo en el credo que el Espíritu Santo recibe junto al Padre y al Hijo una misma adoración y gloria, pero en mí eso nunca se había convertido en un convencimiento hondo y personal, porque yo nunca lo había hecho fuera del credo. Y en ese tiempo yo descubrí, sin el más mínimo lugar a duda, que yo era uno de estos que el Papa León XIII dice que aunque tienen el nombre del Espíritu Santo con frecuencia en los labios, están sumergidos en una tiniebla bien oscura sobre cómo tratarlo y relacionarse con Él. Yo me hago responsable de mi oscuridad y mi ignorancia sobre la persona del Espíritu Santo, pero si a ti hoy todavía te pasa como a mí, debes saber que hay muchas personas que conocen y están muy interesados en los regalos del Espíritu,
pero no conocen personalmente al espíritu de los regalos. Y por eso cuando te hablan de Él, no te ayudan a conocerlo y a tratarlo, porque ellos también deben lidiar con sus oscuridades internas. Entonces decídete a lidiar con las tuyas. Nadie lo va a hacer por ti. Y esto, además de imprescindible, es urgente. Pues le pido al Señor que te inquiete día y noche por conocerle mejor y más profundamente. Que recibas la gracia de tener un encuentro con el amor de Dios en la persona del Espíritu Santo y que ese encuentro te llene de gozo y plenitud todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga.